Yo, hola, ¿qué tal gente? Aquí estamos en un nuevo video. Estamos para reaccionar al pastor Daniel Torres. Vamos a ver gente, qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando con los millonarios y los planes de los millonarios que quieren hacer un búnker para sobrevivir del apocalipsis. Millonarios se preparan para sobrevivir el apocalipsis en refugios de lujo. Pandemias, tsunamis, terremotos, colapso social, guerras devastadoras e incluso lo que parece ser el impacto de un asteroide o un cometa es lo que dice la Biblia que ocurrirá en el final de los tiempos. De hecho, no se necesita ser creyente para darse cuenta de que algo raro está ocurriendo en el mundo. Basta con ver las noticias, pandemias, erupciones volcánicas, guerras y rumores de guerras. En el centro de México, por ejemplo, han ocurrido 3 terremotos en la misma fecha en distintos años. De modo que no necesitas ser creyente para notar que algo raro está ocurriendo. Y por eso los ricos de este mundo están tratando de prevenir y están tratando de buscar una manera de escapar del desastre. ¿Cómo lo hacen? Buscan obtener refugios de lujo contra el apocalipsis. Observa, Douglas Mark Rushkoff es un escritor que se dedica a escribir sobre temas futuristas sobre la tecnología. Entonces hace poco él reveló que se reunió con 5 de los hombres más ricos del mundo y ellos le compartieron sus estrategias de supervivencia. Parece ser que están invirtiendo en compañías como Vivos y Racing S Company. La primera, la compañía que se llama Vivos, vende refugios que son más bien apartamentos de lujo, que son construidos en subterráneos que existen desde la Guerra Fría y en silos de misiles. Esos lugares se supone que están diseñados para resistir incluso impactos de bombas nucleares. El complejo de Vivos más grande y lujoso está en Europa, en Alemania. Y observa esto, está construido debajo de una montaña de 121 metros de alto. Debajo de una montaña. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? En un momento lo veremos. Y aseguran, como te digo, que es capaz de resistir el impacto de una bomba nuclear. Obviamente no te dicen de qué magnitud, pero resiste un impacto. Ese complejo de Vivos en Alemania es considerado el arca de Noé moderna. A cada familia se le proporciona una superficie privada de 232 metros cuadrados. Ahí es donde estaría su hogar y tendría todas las comodidades como gimnasios, albercas, incluso salas de cine. En estas estructuras, ellos procuran imitar la luz solar. Todos sabemos que necesitamos la luz solar para vivir y entonces ellos necesitan simularla para permanecer ahí debajo, encerradas y poder vivir de manera autónoma, sin necesidad de salir a la superficie. Considerada como una nave nodriza con recámaras que al centro comparten comodidades y servicios, estará abastecida con todo lo necesario para sobrevivir más de un año con agua, alimentos y todo lo necesario. Y uno de sus principales atractivos es una bóveda ahí dentro del refugio que puede almacenar el ADN de millones de personas. Y la otra compañía, Racing S, se dedica más bien a construir estructuras de acero que uno puede colocar bajo tierra donde le plazca. Tú eliges un terreno y ellos van y te instalan la estructura y te la dejan completamente habitable para cuando se ofrezca, pues tú vas y te refugias ahí. Las comodidades dependen de cuánto quieras invertir, obviamente. Por ejemplo, en Racing X, las estructuras comienzan desde alrededor de los $40,000 y pueden llegar hasta cerca de los $9 millones. De modo de que, ¿qué tan cómodo quieres estar cuando ocurre el apocalipsis? Depende de cuánto dinero quieras invertir. Según ellos, van a estar en plena comodidad en sus refugios debajo de tierra, mientras el mundo arriba se destruye. Ahora bien, una cosa interesante que dice el autor de este artículo, Douglas Rushkoff, es que todo esto suena interesante y tentador. Sin embargo, obviamente es una solución temporal. Algún día van a tener que salir de ahí. ¿Y qué después? Supongamos que sobreviven al apocalipsis. ¿Qué después? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a conseguir alimento, agua que no esté contaminada? Por eso es que aparentemente... Ese es un buen punto de lo que está diciendo el pastor, gente. Es verdad eso. Sí, van a estar en los refugios y todo,
Pero cuando termine el apocalipsis y queden vivos, ¿de dónde van a conseguir agua? ¿De dónde van a conseguir alimentos? En eso tiene razón, coincido con el pastor. Pero el único que puede proveer alimento y puede dar vida es Dios. Es la única confianza y la fe que tenemos. Encima, como ustedes saben, el anticristo ya está acá, ya está en Israel todo, pero tenemos que seguir confiando, gente, en Dios nomás, y tener la fe puesta en nuestro Señor y Padre Salvador, que nos vendrá a salvar pronto. Así que ustedes tranquilos, gente, cuando llegue ese momento no se desesperen y oren, gente, oren para que Dios los proteja. Cuando se le pregunta a los millonarios sobre ese tema y qué después, la respuesta típica es que en realidad ellos no se tratan de salvar a sí mismos, sino que tratan de salvar a la humanidad. Pero obviamente, y no es necesario leer entre líneas para darnos cuenta de que lo único que quieren es escapar del desastre. Ahora bien, ¿recuerdas que te dije que era importante el asunto de que Vivos en Europa, en Alemania, está construido debajo de una montaña de 121 metros? Es importante porque las razones estructurales para construir debajo de una montaña son obvias. Sin embargo, te pido que recuerdes lo que dice Apocalipsis 6. Observa desde el versículo 5 lo que dice. Todo esto tiene que ver con la economía. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Y ahora, observa en el versículo 15 lo que dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Entonces, si su propósito es huir del desastre, no lo van a conseguir así. Ese gran día, la Biblia lo llama el día terrible del Señor, el día de la ira. Y la ira está sobre todo aquel que no cree en Jesucristo. Juan 3:18, el que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cree en Jesús, el Hijo de Dios, y deposita toda tu fe sobre él para que seas salvo. ¿Cómo sabes si has depositado tu confianza en él? Le obedeces. Esa es la evidencia. Buscas obedecerle. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice Colosenses 3, hablándonos a los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús, que debemos de hacer morir en nosotros lo terrenal: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y dice en el siguiente versículo que esas son las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esas cosas no caracterizan a un hijo de Dios. Pero si la Biblia nos dice que debemos hacerlas morir de nosotros, es porque esas cosas permanecen de alguna manera, pero es nuestro deber, en obediencia a Cristo, caminar, marchar a la santidad. Que no te engañen, no eres salvo por las obras, eres salvo por la fe en Jesucristo, pero esa fe siempre produce obras, que son los frutos que te evidencian hacia dónde vas. Ánimo, paz de Cristo. Amén. Amén, hermano. Bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Acá están escuchando a su hermano Sema. Hoy les quería traer este video, gente, para que sepan que pronto se vendrá el apocalipsis. Como decía el hermano Daniel Torres, pronto se vendrá el apocalipsis y el Señor Jesús descenderá de los cielos para destruir a la bestia sentada en el trono. Ustedes, gente, tengan confianza en Dios, confíen en el Señor, que el Señor los protegerá. Oren, gente, para no tener miedo cuando llegue ese momento y para que estén protegidos por los ángeles.
ángeles de Dios también. Y tengan fe y confianza en el Señor, que nunca nada les va a pasar para cuando llegue ese día, gente. Estén en comunión con Dios para con nosotros. Yo soy Semac, gente, me despido, nos vemos. Dios los bendiga, hermanos. Saludos. Él me compró sin propiedad y tengo una encomienda.